Señalábamos que en este nuevo cuadro de la OPEP, si Estados Unidos forza a Arabia Saudita a una mayor producción petrolera, los precios seguirán cayendo. ¿Cuál sería el papel de Venezuela, Rafael Quirós, experto en, además economista petrolero? Bueno, mira, yo creo que la actitud de Venezuela debe seguir siendo la que trae desde hace años cuando los precios empezaron a bajar, que es jugar a una política de regulación de la producción. Gracias a ese ejercicio de diplomacia petrolera que ejerció bastante presión en Venezuela en la OPEP en el último semestre del 2016, pudo llegarse a un acuerdo dentro de la OPEP y con un bloque de países productores independientes que llamamos de 12 países, se logró reducir la producción en 1.800.000 barriles, cosa que se puso en práctica a partir del 1 de enero del año pasado. Y eso, por supuesto, logró recuperar los precios. A Venezuela le asignaron una cuota de producción de 1.920.000 barriles. El problema, lo dramático, lo sustancial y lo alarmante para nosotros es que hemos venido cayendo en producción. Este mes, en julio, hace 2 años, o sea, en el 2016, nosotros desde el 2016 acá en 24 meses hemos reducido 1 millón de barriles diarios la caída de la producción. ¿Cuánto significa eso en recursos? En recursos se calcula solamente para este año, en la reducción de la producción y por lo tanto no poder vender esa cantidad que es más de 500.000 barriles, eso sobrepasa los 33.000 millones de dólares. Es decir, que deja de percibir el Estado venezolano por no mantener una producción de 1.920.000 barriles. Estamos en 1.391.000 para el cierre de viernes pasado. ¿La exportación en cuánto está y cuánto el consumo? Las exportaciones las tenemos en estos momentos en 1.160.000 barriles, pero por supuesto eso incluye Estados Unidos, todos los compromisos de Petrocaribe, China, la India. Entonces, desde luego, deberíamos nosotros de estar exportando cerca de 2 millones de barriles. Es decir, que tenemos un déficit de exportación prácticamente de 900.000 barriles. Y ahí hay el elemento de la falta de inversión, de la sacada de expertos técnicos y por supuesto, entre otros, el último elemento es ese, es el éxodo del personal profesional de PDVSA, que ha estado emigrando hacia otras empresas que están acá en Venezuela, pero sobre todo hacia empresas petroleras del extranjero, como a Ecuador, a Colombia, a algunos países árabes del Medio Oriente y a España también, a la Repsol y a la Eni de Italia. Allí han estado emigrando ingenieros petroleros, geólogos petroleros, economistas petroleros y prácticamente está perdiendo un capital bastante interesante en recursos humanos la industria petrolera por los paupérrimos niveles de salario que actualmente mantiene la industria petrolera, no solamente con el personal profesional, y el tema de sino con el personal de obreros también. El tema de corrupción parece que es muy grave por las denuncias que hace la Fiscalía permanentemente. Sí, como no, también lo es, pero eso no es de ahora. Lo que pasa es que hasta ahora se está investigando. Eso viene de hace 18 o 20 años prácticamente, aún incluso estando el presidente Chávez vivo. Entonces, los efectos colaterales y directos o no que tiene la corrupción siempre lo ha habido en la industria, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores también. Desde luego, ahora mucho más acentuado que antes. Y hasta ahora es que la Fiscalía General de la República empieza a investigar, pero yo diría con cierta lupa y con puntos muy específicos, con criterio político, cuando ha debido, por supuesto, de haber investigado eso desde el mismo momento en que hubo el escándalo de Pedeval, lo conocido como Pudreval, los 800.000 dólares en efectivo que el gobierno venezolano envió con Anthony Wilson a Argentina para la campaña de Cristina Kirchner. Y bueno, absolutamente nada de eso fue investigado. Y hubo cantidades, pero innumerables, de hechos de corrupción señalados y públicamente y hechos ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y este gobierno, la Fiscalía General de la República, no hizo absolutamente nada
durante 18, 19 años. Ahora, el marco internacional en este momento de la OPEP y del petróleo, ¿cómo está? Entre consumidores, productores, precios. Bueno, está bastante interesante. Ahí viene aumentando una demanda de consumo, pero también viene con mayor aceleración aumentando cierta oferta o sobreoferta petrolera, valga decir, por encima incluso de la demanda. Actualmente la producción petrolera está cerrando casi en 99 millones de barriles. Se calcula que para finales de año cierra o rompe, llega al techo histórico de 100 millones de barriles, de los cuales la OPEP está produciendo casi 43 millones, contando no solamente convencionales, o sea, liviano, mediano y pesado, sino también condensados y productos líquidos del gas natural. Quiere decir que la OPEP tiene prácticamente una capacidad de la producción mundial de 43%. Tiene también el 62% de toda la comercialización del petróleo en el mundo, es decir, exportaciones. Y por primera vez, gracias al ingreso del Congo, el último miembro que ingresó a la OPEP hace 2 semanas, por primera vez la OPEP tiene 15 miembros que forman parte de esta organización. Y hay 3 de África, ¿no? De África, Guinea, Angola y Congo. Angola, 4. y está Nigeria, y está Egipto. Nigeria. Sí, hay como 6, 7 ya de África, pero en todo caso es buena presencia en el sentido de que son 15 países más 12 que están en el bloque de países aliados, la OPEP, petroleros, pero que no forman parte de la OPEP. Tenemos un total de 27 de 58 países que están exportando hoy por hoy petróleo, de los 103 que producimos de total en el mundo, ¿no? Una última pregunta sobre el tema mexicano. ¿Cambiará la política petrolera con López Obrador, que viene con un criterio de una izquierda moderada pero nueva en el contexto de la política mexicana? Yo creo que podría cambiar. Yo creo que Obrador, yo le leí o le he leído algunos trabajos de él o algunos artículos, pero de años pasados, y él simpatiza con López. Yo creo que por primera vez México podría romper el cascarón en que se ha desenvuelto en términos petroleros y puede migrar y formar parte de la OPEP, que ha debido hacerlo desde hace tiempo. Venezuela y varios miembros de la OPEP, de gran significación, y en varias oportunidades se le ha invitado a México a que forme parte de la OPEP y nunca lo han dado ese paso debido a que, bueno, se considera que hay razones geopolíticas por estar, por supuesto, es un país vecino a los Estados Unidos y entonces eso pesa bastante, ¿no? Por aquella famosa frase creo que una vez la repitió Obrador en términos petroleros, que algunos se lo acreditan a Lázaro Cárdenas y otros a Zapata, que, oh pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo creo que con López Obrador se abren las posibilidades de que México por primera vez ingrese a la OPEP. Bueno, ha habido una actitud muy positiva, universal, con las elecciones mexicanas, la transparencia, con el triunfo de un candidato nuevo frente al PRI y al PAN, que dividieron la historia permanentemente en México, y sobre todo con una nueva actitud para América Latina, y el petróleo seguirá siendo muy importante para México, ¿no? Así es, y no olvidemos que México junto con Venezuela y Argentina fueron los 3 países que a principios del siglo pasado despuntaron en la órbita petrolera, en el mercado petrolero mundial, como grandes paladines, por así decirlo, de una materia prima como el petróleo. Bueno. De hecho, México nacionalizó su petróleo el 18 de marzo de 1938, cuando estaba Lázaro Cárdenas presidente de México. Por cierto, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas también está todavía muy activo en la política mexicana. Así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales de hoy lunes, comienzo de la Semana Internacional, y seguiremos muy atentos para volver con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Gracias, doctor Quiroz, y hasta mañana.